Hola, ¿qué tal? Estoy en el aeropuerto de Santiago y no voy a ninguna parte. Todo lo contrario. Acabo de llegar. Es que ahora soy turista en mi propia ciudad, donde vivo ya casi 10 años y les doy la bienvenida a la primera serie de este canal, Santiago con ojos de turista. Desde hoy y hasta el sábado voy a compartir diariamente todas mis aventuras santiaguinas que te pueden servir a ti para planificar tu propio viaje. Y para vivir a fondo esa experiencia me voy a alojar en 2 hoteles del centro que son realmente únicos. Vamos a visitar juntos lugares imperdibles para respirar al máximo esta maravillosa ciudad que nunca deja de sorprender. Bienvenidos a Santiago de Chile. 5 cosas básicas que uno debe saber sobre Santiago de Chile antes de viajar. Primero, es una ciudad muy calurosa en verano, pero con noches frescas, así que si vas en esa época, trae algo para abrigarte. Desde octubre hasta junio es esencial usar bloqueador solar 50 o más y no importa si eres blanco o moreno, eso no tiene nada que ver. La radiación en Santiago puede llegar hasta 13 o 14 puntos. Es un sol ardiente que te quema sin piedad y es muy peligroso para tu piel. Tercero, Chile y especialmente Santiago está súper digitalizado. En casi todas partes puedes pagar con tu tarjeta o Apple Pay, así que no necesitas mucho efectivo solo para cosas puntuales. Ojo, las tarjetas de débito extranjeras aquí muchas veces pasan como crédito, así que si no te acepta débito, pruébala como crédito. La moneda oficial de Chile es el peso chileno. A los 1000 pesos le dicen luca, así que constantemente vas a escuchar una luca, 5 lucas y pues una luca equivale aproximadamente a $1, 6 reales o 1500 pesos argentinos. Y lo último, Santiago tiene un tremendo sistema de transporte público. Incluso hay buses normales y corrientes que unen el aeropuerto con el metro y quizás no son los más cómodos, pero al menos existe esta opción económica. Y es que a veces llegan buses eléctricos de 2 pisos, imagínate. El transporte se paga con tarjeta VIP, que puedes comprar en cualquier estación de metro. También se puede pagar con un código QR de una aplicación, pero esta opción es más bien para gente local. Tú con tu VIP vas a andar en peque. Más tarde te explico cómo funciona, ¿ok? Y ahora sí, con esos datitos vamos a mi primer hotel. Sin duda te va a encantar. Bueno, existen varias opciones para llegar desde el aeropuerto hasta el centro de Santiago. La primera es el transporte público, que ya mencioné. No es muy cómoda porque su paradero no está en el propio aeropuerto y primero tienes que salir para buscarlo. Segunda opción es taxi normal, pero sale carísimo, unos 25 a 30 mil pesos. Otra opción es pedir Uber, pero a veces resulta bastante complejo. Te puede esperar en una estación igual afuera. Otra opción es pedir transfer, más cómodo, pero igual caro. Y la última es la que voy a usar yo. Son buses de acercamiento. Te llevan a uno de los terminales de buses. Ya estoy en el bus, todo pasó súper rápido, así que ni siquiera lo alcancé a grabar. Aquí está mi boleto, vale 2000 pesos y lo pagué con mi tarjeta. El viaje demoró unos 30 minutos y ya estoy en el terminal Alameda, que está conectado con el metro. Miren esa maravilla. Bueno, ni siquiera tienes que salir a la calle, solo bajar y ya estamos entrando al metro. Y aquí en este kiosco puedes comprar tu tarjeta VIP. El transporte público en Santiago tiene 3 horarios: bajo, valle y punta. Y cada uno con sus precios que aparecen ahora en la pantalla. Bueno, estamos en Universidad de Santiago y tenemos que llegar a Santa Lucía. Y por fin llegué hasta una de las plazas más lindas de Santiago, la del Teatro Municipal. Aquí, de hecho, se ubica mi hotel, pero prácticamente no se nota porque está justo por ahí.
Y miren por favor su altura, lo respetuoso que es con este edificio antiguo a su lado. Mi hotel se llama Devines o Deven, depende de cómo pronunciamos ese apellido francés. ¿Y quién fue este Deven? Bueno, Claude-François Brunet Deven fue un arquitecto francés, el primer arquitecto oficialmente contratado por el gobierno de Chile para embellecer la ciudad y también levantar los primeros edificios institucionales de la joven república, como por ejemplo el majestuoso Teatro Municipal, que está al lado. Así que este hotel, construido con mucho respeto a su entorno, es una especie de homenaje a uno de los primeros arquitectos profesionales de Chile. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Con permiso. Es increíble cómo en un espacio tan angosto el arquitecto Juan Sabat y su equipo lograron crear un espacio que se siente amplio y muy bien iluminado. Además, el Hotel Devines es un homenaje a lo chileno. Aquí muchas cosas están hechas con materiales chilenos y por manos chilenas. Miren, por ejemplo, estas lámparas son impresas en 3D, imagínense, y diseñadas por un artista nacional. Aquí está una foto del Teatro Municipal de Santiago que está al lado. Hola, buenas tardes. Hola. Tengo una reserva a nombre de Andrei Sokolov, por favor. El check-in listo. Aquí tengo mi tarjeta. Miren, es de madera. Vamos a buscar mi habitación. 506. Bienvenidos. ¡Wow! Vamos a ver la habitación. Este cabecero está hecho en madera chilena. Miren esa cama. ¡Wow! Es enorme. La habitación es muy amplia, yo creo que se nota. Y aquí, miren, tenemos frutas, galletas, agua, una cosa rica. Me gusta. Y así se ve la habitación desde otro ángulo. Ahora vamos por allá. Miren, tenemos un gran espejo. Hola, ¿cómo están? Aquí un frigobar. Perfecto. Y acá una caja fuerte y varias cosas muy útiles, como por ejemplo es el secador de pelo. Y ahora vamos a revisar el segundo armario. Bueno, es un armario normal y corriente. Y aquí hay una bolsita. A ver qué hay ahí. ¡Oh! Es una zapatilla con enchufes universales. A ver, ¿qué se esconde detrás de esa puerta? Ah, por supuesto, el baño. ¡Wow! Miren esa iluminación. Esa ducha que es enorme, pero no solo tiene ducha, también tiene una tina. Increíble. Aquí el lavamanos. ¡Wow! Muy agradable. O un set de cualquier cosa. El auténtico baño japonés, importado desde Japón. Tiene tantos botones, parece más inteligente que yo. En pocas palabras, tengo una habitación fantástica. Pero no es todo, porque en la recepción me contaron que esa hermosa cortina, chicos, esconde un secreto. Tengo mi propia terraza. Y así se ve la habitación con cortinas abiertas. Hermosa. Oh. ¡Qué bacán! Hoy es domingo, o como se dice en Chile, fomingo, que proviene de dos palabras, fome o aburrido en el idioma chileno y domingo. La cosa es que los días domingo no pasa prácticamente nada, pero la gracia es que estamos en la capital y aquí siempre podemos encontrar panoramas, por lo tanto nos tocan al menos
tres cosas. Primero, recorrer el barrio Lastaria, que está aquí súper cerca. Es uno de los sectores más bohemios, lleno de cultura, lleno de edificios y casonas antiguas. Una de mis zonas favoritas acá en el centro. Segundo, subir al Cerro Santa Lucía, que es una de las atracciones turísticas más famosas de Santiago. Y tres, aprovecharía la cercanía del Museo Nacional de Bellas Artes para entrar y conocer sus exposiciones, pero también el propio edificio. No perdamos más tiempo porque ya son las 3 de la tarde. ¡Vamos a salir! El barrio Lastaria es uno de estos barrios que nacieron a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, como sectores netamente residenciales, pero con el tiempo se convirtieron en polos bohemios y gastronómicos. En Lastaria, chicos, hay de todo. Hay cultura, hay paseo, hay comida, hay picoteo, hay tragos o cócteles, pues puedes encontrar cualquier cosa. Siempre es un buen lugar para venir y pasarla bien. Este me encanta. Y si andan por Lastaria, no se pueden perder la iglesia de Veracruz. Esta iglesia fue quemada durante el estallido social de 2019, estuvo muchos años cerrada después del incendio y solo hace poco volvió a abrir sus puertas. Y hoy es un símbolo de resistencia. Una de las particularidades de Lastaria es que quienes construían aquí sus casas a inicio del siglo XX se inclinaban por un estilo bastante fantasioso, digamos, por lo que muchas casonas tienen rasgos extraños quizás, pero muy bonitos, inspirados en distintas culturas del mundo. Como esta, por ejemplo, esta o esta, que es mi favorita. El arquitecto Luciano Kulczewski la construyó en la década de 1920 para su propia familia y de hecho tenía ahí en el primer piso su taller. Bueno, una verdadera fantasía medieval, un castillo neogótico hecho para observarlo. Su fachada está poblada por un montón de personajes. Por ejemplo, dicen que este hombre con sombrero es el propio Luciano Kulczewski, pero no lo sé. Y el edificio vecino de la casa taller de Luciano Kulczewski tiene este hermoso relieve con elefantes y un pequeño caracol. Estamos contra reloj, chicos, el tiempo se nos escapa, así que vamos corriendo al Museo de Bellas Artes, pasando por el Palacio Bruna, lamentablemente cerrado para el público, pero al menos podemos apreciar su fachada desde la calle. Estamos pasando ahora por el centenario Parque Forestal y ya veo el museo, nos estamos acercando. Unidos en la gloria y la muerte, una interpretación del mito sobre Dédalo e Ícaro, una verdadera obra maestra. ¡Alcanzamos! El Palacio de Bellas Artes, diseñado por el arquitecto francés Émile Jacquier e inaugurado en 1910, es una de las principales obras del centenario de Chile. Aparte de su fina arquitectura, es famoso por la inmensa cúpula que cubre su hall central. Miren su estructura metálica que pesa 115 toneladas. Fue fundida en Bélgica y llegó a Chile en barcos y posteriormente fue ensamblada aquí mismo. Imagínense, tiene 2.400 piezas de vidrio. Miren estos elementos del modernismo. Una belleza pero total. Una de las cosas que hay que saber sobre el Museo Nacional de Bellas Artes es que por falta de espacio no tiene una exposición permanente, solo temporales. Lo único permanente son estas esculturas que siempre están en el hall. ¡Increíble! Bueno, espero que este lugar ya esté en tu lista. Y nosotros, de hecho, estamos a solo 3 minutos caminando del Cerro Santa Lucía y todavía alcanzamos a entrar.
Bueno, aquí está la entrada, no es la principal, pero me queda mucho más cerca. Y para que no se pierdan, el Museo de Bellas Artes está justo por allá, unos 3 minutos caminando nomás. Y aquí se vende mote con huesillo. Misión cumplida. Aquí está mi mote con huesillo, una bebida rústica y típica chilena que un montón de youtubers ya ha probado. Bueno, mote con huesillo tiene 3 ingredientes principales. El primero es el jugo, que es muy dulce pero súper rico. También el mote, que es trigo cocido. Y este es el huesillo, que es durazno deshidratado. 2 en 1, una bebida y un postre. Rico. Pocos lo saben, pero el Cerro Santa Lucía, llamado Huelén por los indígenas, originalmente es un piñón. O sea, antes no tenía árboles, estuvo completamente pelado. Todo cambió en 1872, cuando el intendente de Santiago, Benjamín Vicuña Maquena, decidió convertirlo en un paseo urbano con jardines, árboles, miradores y cafeterías. Los trabajos duraron hasta 1874, pero toda esta vegetación necesitó décadas para crecer. Y ahora, 150 años después, el Cerro Santa Lucía parece una montaña mágica sacada de un cuento. El Santa Lucía está lleno de pasillos y escaleras que te llevan a sus rincones secretos. Vamos a subir, porque la cima del Cerro Santa Lucía también es uno de los mejores miradores de Santiago y, sin ninguna duda, el más top del centro. Hasta ahí tenemos que llegar. Esta subida es solo para los valientes. Falta poquito. Wow. Miren esta vista. La entrada principal que da hacia la Alameda, esa hermosa terraza con la fuente de Neptuno, no fue parte del plan original del Cerro Santa Lucía y apareció bastante después, ya a inicios del siglo XX. Hoy no almorcé, así que ando muerto de hambre y es una buena oportunidad para llevarlos a un lugar muy pintoresco, muy autóctono y además abierto los domingos. ¡Vamos! Te presento el Centro Cultural Gabriela Mistral, o simplemente GAM, que está a unos 5 minutos caminando del Cerro Santa Lucía. Su edificio, construido en 1972 para albergar la tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, fue un verdadero hito para el gobierno de Salvador Allende, ya que se levantó en tan solo 275 días. Hoy está completamente remodelado y tiene salas de exposiciones y teatro, espacios para ensayos, una gran biblioteca y está abierto para todos. Bueno, y aquí justo en la salida del GAM está el bar donde voy a cenar. Miren esto. Se llama El Bajo. Bueno, porque está abajo. Ya, estoy listo. Me voy a pedir una hamburguesa. Me gusta la Diana. Miren, vale 10.500 pesos. Lleva una hamburguesa casera, queso azul, tocino, cebolla caramelizada, hongos asados. Bueno, se ve muy rico. Y para tomar, a ver, creo que un chop Kunzman Torobayo de 500. Ya. Me trajeron mi hamburguesa. Miren qué hermosa es. Ahora, a probar. Cena terminada. Bueno, le pondría un 7 de 10. Qué largo día. He vivido muchas cosas incluso siendo domingo. Y lo mejor, alcanzamos a visitar absolutamente todos los lugares de mi lista. Así que espero que les haya servido para armar su propia ruta.
Ahora sí voy a dormir porque mañana nos toca un largo recorrido por el Santiago moderno, así que chicos, siempre noten la belleza que los rodea y nos vemos en 24 horas. Un abrazo.